¿Tú no crees que gran parte de la catástrofe en la que degeneró Venezuela, la forma en la que Venezuela a partir de mediados del siglo XX se fue progresivamente yendo a peor hasta que desembocamos en esta tragedia actual? En gran parte yo creo que influyó el hecho de que a partir de la caída de precisamente del régimen de Pérez Jiménez, en Venezuela no se logra consolidar una verdadera alternativa de derecha auténtica, de derecha auténtica. Y aquí me permito, porque bueno, en los años 60, en la primera década de la democracia, claro, hubo intentos de crear una derecha auténtica como con Germán Borregales, Regales. el señor Germán Borregales, que funda el Movimiento de Acción Nacional, con sus lemas de ni comunismo ni hambre, y el man salvará a Venezuela. Aunque bueno, sabemos que en el 63 solo obtuvo algo del 0,32% de los votos y en el 68 el 0,34%, pero me refiero a que por lo menos él sí era un referente ideológico de lo que sería una derecha nacionalista. También se intentó en los 60 con la Cruzada Cívica Nacionalista, el partido de los nostálgicos que trató de recoger el testigo y trató de crear digámoslo así, un neopejimenismo, ¿no? Que tuvo una gran participación electoral. En el 68 sacaron, estoy citando las notas para no equivocarme, en el 68 sacaron 4 senadores y 21 diputados, que entre ellos Pérez Jiménez, como sabes, fue candidato a senador, pero claro, y ya el año siguiente, bueno, te podías explayar en la respuesta, sabemos lo que ocurrió, que en el 73 Pérez Jiménez iba como candidato presidencial y no lo dejaron porque lo inhabilitaron políticamente con la famosa enmienda aquella a la Constitución. Y bueno, y Uslar Pietri también en los 60 lo intentó, en el 63 cuando tuvo 16% de los votos como candidato presidencial. O sea, esos tres intentos de Borregales, de Uslar Pietri y del propio Pérez Jiménez en los 60 de crear y consolidar un espacio de derecha auténtica como alternativa, lamentablemente fracasaron. Y la democracia venezolana, a mi juicio, yo creo que quizás del tuyo también y de muchos, la democracia venezolana no tuvo una verdadera opción de derecha auténtica, porque hay gente que considera en su ingenuidad o en su ignorancia que Copey era derecha. Yo personalmente no considero a Copey derecha, yo lo considero más bien una especie de ramificación de izquierda de la democracia cristiana. Bueno, como ellos mismos decían, social cristianismo. Ellos más bien eran socialismo cristiano más que otra cosa, aunque Caldera en su juventud, claro, tenía sus referentes fascistas cuando fue joven, pero bueno, el fascismo ya sabemos que también viene del socialismo, o sea que todo se enroca. Pues bien, Copey para mí no era derecha. Otra cosa es que fuera clasista, que el clasismo no tiene nada que ver con la derecha necesariamente. O sea, exactamente. Entonces, el hecho de que no se hayan logrado consolidar en Venezuela y no se haya creado y no haya existido en la práctica una verdadera derecha, una derecha auténtica durante la democracia venezolana, yo creo que explica mucho el fracaso que degeneró en esta tragedia. Y lamentablemente aquellas experiencias de Uslar Pietro y de Borregales y de Pérez Jiménez no lograron tener éxito. Entonces, ¿qué opinas tú como apasionado de la historia, como venezolano, como politólogo de este punto en particular? Y te agradecería que te extendieras todo lo posible o todo lo que quisieras. No, tranquilo, de esto tengo mucho que contar. Sí, en efecto, el problema en Venezuela, bueno, o el problema que precedió al caos, ¿no? La causa, o vamos a decirlo así, el germen que precedió al caos, fue precisamente la ausencia de un equilibrio político en Venezuela, ¿no? En el que no voy a entrar aquí en el debate de tercera posición, o voy a englobar en la derecha todo lo que son conservadores, liberales, ¿okay? Y nacionalistas y republicanos. Voy a meter a estos cuatro, no para empezar a distribuirlos en el espectro político, porque aquí sí nos vamos a quedar hasta mañana. Entonces, la ausencia de esa derecha en Venezuela
Tiene sus razones. Vámonos al contexto internacional. ¿Qué estaba pasando afuera? Estaba iniciando el periodo de la Guerra Fría. Primero empezó la carrera nuclear. Rusia, o la Unión, disculpen, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logra construir su primera arma de destrucción masiva, y en este momento es cuando empieza la Guerra Fría, la carrera espacial, la carrera la guerra silenciosa, todo comienza en la guerra de Corea, en la guerra civil de Corea, ¿no? Y empieza, el mundo se convierte en un teatro de operaciones de la guerra, pero de una guerra tratar de evitar de no repetir el desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba en Venezuela? Bueno, Venezuela era el principal suplidor de petróleo para manejar la maquinaria de guerra, y era necesario cuidarla. Éramos una especie de protectorado sin ni siquiera una firma que estableciera que éramos un protectorado como tal, de los Estados Unidos de América. ¿Qué ocurre? Existió un grupo, un movimiento, un grupo llamado la Internacional de las Espadas, que eso casi no lo nombran en Venezuela. La Internacional de las Espadas lo que buscaba era precisamente gobiernos de seguridad nacional. Importante que sepan esto, el gobierno de Pérez Jiménez era un gobierno de seguridad nacional. ¿Y por qué era un gobierno de seguridad nacional? Era para evitar el avance de los bolcheviques en Hispanoamérica, en Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Y estos gobiernos de seguridad nacional debían frenar el avance del comunismo, que Batista, por supuesto, falló en Cuba, ¿ok? Y ya Cuba, que desde tiempos del Imperio Español era una plaza importantísima, era una llave en primer grado, y ahora a nivel ideológico vemos el desastre que causó en toda Hispanoamérica. Era necesario este tipo de gobiernos. Vamos a hablar de algunos ejemplos, por lo menos Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla casi que en paralelo en Colombia. Vamos a hablar de un poquito más hacia los años 60, Barrientos en Bolivia. Después vamos a ver en el 73 a Pinochet, el 73-74, Pinochet llega al poder para evitar Allende. El mismo desastre, que se estaba originando. Después vamos a ver las grandes dictaduras del Cono Sur, de Stroessner, y sí, eran dictaduras, es que ellos mismos lo decían. Stroessner, Videla, etcétera. Era para evitar precisamente el avance del comunismo. Claro, habían unos que se excedían mucho más, por lo menos Pinochet, que los perseguía fuera del país. O sea, no solamente adentro, los buscaba fuera. Hay muchísimos casos, el de Gutiérrez, el de Espinosa, etc. Entonces, eso era lo que estaba pasando, tanto en el contexto continental como en el contexto internacional. La Internacional de las Espadas. Cuando Venezuela pasa a ser una especie de proyecto democrático para ver cómo se la lleva esa cuestión llamada contra el comunismo. Y en efecto, en unos comentarios que hicimos de Rómulo Betancourt, que hubo mucha gente que se puso triste porque nosotros atacábamos mucho a Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt nunca dejó de gustarle el marxismo. Señores, la socialdemocracia viene del marxismo. Bernstein y Rosa Luxemburgo eran marxistas, rojos, pero lo único que les gustaba la violencia. Eso de llegar al poder por la vía revolucionaria y violenta no les gustaba. Era preferible llegar por la vía electoral y después, estando en el poder, hacer la revolución. O sea, era exactamente lo mismo, lo único que cambiara el camino. Bueno, ya vamos a hablar de la socialcristiandad. Empiezan los movimientos guerrilleros financiados por la Unión Soviética a través de Cuba. Se da la crisis de los misiles, todo esto en los años 60, años 70, y en Venezuela empieza un proceso de degradación política. Rómulo Betancourt y Raúl Leoni no les quedó de otra que perseguir y exterminar a los comunistas. Señores, pero si ustedes ven el gobierno actual, ellos se persiguen entre ellos mismos. Claro. Con Danilo Anderson. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con este señor que murió también, que era muy allegado a Chávez, que era no recuerdo, tantos que han muerto en circunstancias extrañas?
Ellos se comen, ellos obedecen precisamente a aquella aquella de la mitología griega de este. Saturno devorando a sus hijos. Exactamente, bueno, yo iba a nombrar era a Cronos, de que Cronos se comía sus Ah, propios claro, hijos, sí, bueno. ¿entiendes? Entonces, el caso a lo que viene es, ellos siempre, que creo que se quedó un poco guindada la conexión. Aquí estamos hablando un poquito, él me está entrevistando a mí y bueno, a través de la cuenta para que sepan. Listo, ya, ok. Entonces, todo este conjunto de problemas, ¿verdad? Ya los partidos, Acción Democrática, de corte marxista, el partido COPEI se crea ese bienio, fíjense que ellos sacan a URD, a pesar de que URD firma el pacto de punto fijo, URD nunca gana. En teoría tenía que ganar primero Betancourt, después tenía que ganar Jovito Villalba y después Rafael Caldera, así que se iban a repartir el poder. Sacaron Sí, a URD. Aquí nada más necesitamos un binomio, no un trinomio. ¿Eh? exacto. URD desapareció de la historia, Jovito Villalba desapareció de la palestra política. Y entonces, cuando vieron que la derecha, que se aglomeró en torno a esta cruzada cívica nacionalista, que cruzada cívica nacionalista, por la cuestión de la cruzada precisamente, atraía a muchos católicos que salieron Sí. de COPEI, y aquí es donde quiero nombrar el caso de COPEI, porque los copellanos firmaron el pacto de este tal Juan Carlos Escanone en Cartagena de Indias de la teología de la liberación del pueblo. Simple, el comunismo se metió en la Iglesia Católica Sí. y ahora iba a intervenir. ¿Por qué? Importante. El comunismo en la Unión Soviética la tuvo fácil, o en la antigua Rusia la tuvo fácil porque tenía que meterse era con lo industrial, con el obrero. Pero países como los nuestros que no eran industriales, sino que eran campesinos, ¿qué es lo primero que cree un campesino? En Dios, En la fe, sí. en la fe. Es lo primero en lo que cree. Se encomienda a Dios para Claro, que las cosechas le salgan bien. ¿Y de qué estaba minado Latinoamérica? De campesinos. Aquí no claro. había industria. Entonces vamos a atacar la fe. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a meternos en la iglesia. La teología de la liberación del pueblo. La piedad. Y basado en esa teología de la liberación del pueblo es que el señor Caldera, en su primer periodo, llama a los partidos comunistas y a los guerrilleros a sentarse y a participar en la democracia. Claro, Caldera sabía que en ese momento ellos no iban a ganar ni un voto. Claro. Una cosa que hay que aplaudirle a los comunistas es que son constantes. Ellos piensan a Sí, futuro, sí. ellos piensan a generación, porque ellos se creen su utopía. Entonces, tenemos a lo que yo llamo los marxistas light, o la izquierda light, que es Acción Democrática COPEI, y la izquierda radical, que estaba concentrada en el MIR, en el MAS, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, me enteré que José Vicente Rangel por fin dio el paso, ¿no? Pues ese señor era eterno. Yo veo fotos de aquella época de José Vicente Rangel y era exactamente igual de viejo. Nunca entendí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A eso le tenemos que sumar otro problema más, que eso es un problema nuestro propio, y yo invito a todo el mundo a leer a Francisco Herrera Luque, sobre todo a leer Los Amos del Valle 1 y 2, para que entiendan por qué nosotros somos tan desastrosos. Primero, el venezolano lamentablemente tiene el mantuanaje en la cara, en el ADN, el mantuanaje. Nosotros somos los caciques, todos somos caciques, el problema en Venezuela es que todo el mundo es cacique. Sí. Yo, Sí. todo, yo me meto ahí también. Ahora imagínate esos caciques que llega un periodo presidencial de un gochito llamado Carlos Andrés Pérez, le viene un boom petrolero por problemas en el Medio Oriente, y entonces él está barato, dame dos, todo el mundo tenía dinero, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El bienestar económico, la gente mentalmente lo suele comparar con un buen gobierno, y eso no es así, No, no. es así. Pero al venezolano se le enseñó que el mejor gobierno, porque utilizaban la frase de Bolívar de que el mejor gobierno es aquel que acumula, da la mayor cantidad de felicidad posible.
Y para el Claro. venezolano, que ya estaba acostumbrado al rentismo petrolero, desde Juan Vicente Gómez, a la comodidad, entonces hizo símil. Bueno, tenemos plata, Carlos Andrés es bueno, el gobierno es bueno. Y entonces la Claro. gente se le empezó a olvidar eso de la derecha e izquierda. Además que en Venezuela los pocos que intentaron avivar ese debate lo silenciaban rápido. Arturo Uslar Pietri, un perfecto ejemplo. Y ojo, Arturo Uslar Pietri odiaba a Marcos Pérez Jiménez. De hecho, cuando Marcos Pérez Jiménez cae, es Uslar Pietri el que agarra el cuadro de Pérez Jiménez y lo bota en la basura. Él mismo lo dice en uno de sus programas. ¿Eh? Sí, pero por eso mismo te decía que, o sea, que yo mencioné tres, o sea, Claro, tres referentes de lo que se intentó hacer la derecha en los 60, que eran distintos, o sea, había matices entre ellos, exacto. diferencias, pero eran Uslar Pietri y Borregales Porque, y Pérez Jiménez y ahí, con la cruzada cívica. y fíjate, y ahí tenemos tres elementos ideológicos. Tenemos nacionalismo radical Ujú, de Borregales, porque Borregales tenía fuerte influencia nacionalsocialista, ¿ok? ujú, Uslar Pietri, que era ujú, ultra conservador. Marcos Pérez Jiménez era, podríamos hablar también de un nacionalismo republicano muy arraigado. Y ujú. un cuarto personaje que no hemos nombrado, que es Renio Ujú. Tolina. Ah, sí. ¿Okay? Renio Tolina desarrolló una lírica, ojo, y lo digo en el buen término, una lírica ideológica en torno al libre mercado, a eso que se estaba empezando a ver en los países desarrollados, ¿verdad? Y a rescatar figuras de nuestra historia. Métanse en nuestro canal de YouTube, ahí hay cualquier cantidad de videos de Renio Tolina llamando a recuperar la imagen de Simón Bolívar. A mí no me gusta Simón Bolívar, lo digo aquí abiertamente, a mí no me gusta Simón Bolívar, Y a mí tampoco. pero no me gusta por el hecho de esa tontería, bueno, no digo tontería, pero de esa locura de querer crear una nación grandísima llamada Colombia. Si Bolívar hubiese empeñado toda esa fuerza solamente en Venezuela, nosotros ahorita seríamos otra cosa. Créanme que sí. Pero bueno, eso va a ser tema para otra discusión. Ah, no, otra discusión, sí. Tenemos a Renio Tolina, que primero, un tipo brillante. Segundo, era un Ujú. tipo que sabía comunicar. Amigos, Renio Tolina se los peleaban las empresas para que los anunciaran. Es que Sí. vean los videos, la voz del tipo, la forma, como alguien me decía, eh, era muy trepado, ¿no? Era grandilocuente, ¿sabes? Sí. Era así. Casualmente viene y muere en un accidente. Ya no vamos aquí a tejer teorías en torno a la muerte de Reino Tolina, el grupo Gato, Por etc. eso de allá para... Eso es otro tema. Entonces, fueron o silenciando o acabando con la derecha. Pero fíjate que muere Renio Tolina y extraditan a Marcos Pérez Jiménez. Al primero lo extraditan y vamos a sacar 2 más 2 aquí. Marcos Pérez Jiménez es el único presidente que paga condena en Venezuela. Mm, Y no por peculado, porque el tribunal nunca se lo pudo demostrar. Y Pérez Jiménez, cuando gana con los votos de la Cruzada Cívica Nacionalista, automáticamente los demócratas lo inhabilitan a nivel constitucional y bueno, sí, porque en el 68 él gana como como senador, pero senador, no le dejan tomar no lo posesión dejan tomar del exactamente. escaño. Exactamente. ¿Ves? Ah, Ujú, fíjate la cuestión. ¿Qué hace él? Él se va al exilio. Y estoy seguro que él se ujú. fue al exilio decepcionado y no quiso saber más nada de nada. Sí, y después metieron la enmienda porque la Cruzada Cívica lo iba a postular a él de candidato presidencial, pero para el 73. Y entonces tuvieron que meter a toda prisa la enmienda de la Constitución Uh -huh. para impedir que fuera candidato presidencial en el 73, porque sabían que muy probablemente los iba a arrasar. Exactamente. Entonces, Bueno, de hecho, tú mencionaste a Rojas Pinilla en Colombia, que tú sabes que él, después de haber sido dictador en los años 50, después lo derrocan, un caso parecido en eso, por lo menos en ese aspecto al de Jiménez, que fue dictador en los 50, lo derrocan, pero a él lo derrocaron
en el 57 me parece. Llega de nuevo la democracia colombiana y él a comienzos de los 70, Rojas Pinilla fue candidato presidencial en Colombia y perdió por una diferencia mínima, estrecha, y dicen que no perdió, sino que le hicieron fraude. Entonces en Venezuela como que los arecos y los copellanos dijeron, no, que va, la pinta no va. Sí. Sí, viene Pérez Jiménez y nos pasa por encima. Claro, porque ya había empezado el proceso de ranchificación. Aquello que dijo Caldera de que cómo usted va a evitar que el pueblo construya ranchos si ese es su hábitat natural. Por Dios. Bueno, pero él lo hacía a propósito, él sabía lo que hacía, tonto no era. El caso es aquí entonces que la derecha empezó a ser exterminada o silenciada. A Remio Tolina era mucho más difícil exiliarlo o meterlo preso. A Remio Tolina lo metieron. Inhabilitarlo no podían. Una locura, era el número uno, o sea, él era la opinión pública. Claro. Digo así, él era la opinión pública, había que matarlo, no había otra forma. A Pérez Jiménez, ¿por qué no lo matan? Porque él está inhabilitado. Sí. Ya era página pasada. Pero a Reino Tolina había que matarlos. A Borregales casi nadie lo conocía. Uslar Pietri era un individuo solo, que era un tipo incorrupto. Él mismo lo dice en un programa. Yo no seguí con la carrera presidencial porque para poder llegar a la presidencia aquí hay que corromperse. Yo no me pienso corromper, chico. Él decía algo así como que yo prefiero 1000 veces ser un escueto a vender mis principios. Entonces, exterminan a toda posibilidad de derecha en Venezuela. Voy a hablar del presidente. Lógico que toda acción tiene una reacción. Existe una derecha en Venezuela actualmente, sí la hay, muy pequeña, pero la hay, ¿no? No piensen que voy a hablar de María Corina Machado. No, eso no. Porque esa señora, cada vez que la Mesa de la Unidad dice algo, la señora va y se les pega a ellos. Para mí eso es izquierda. Pero existe, hay una coalición antiizquierda que se fundó hace poco, que agrupa a pequeñas organizaciones políticas que están en ascenso. Hay una ahí que es la de los anarquistas, pero pienso que me imagino que ahorita en la unión está la fuerza y en realidad el enemigo, que es una bestia de dos cabezas, Mesa de la Unidad Democrática y chavismo, hay que derrotarlo por cualquier vía, ¿no? Está Movimiento Nacionalista Orden, que es de serias tendencias perejimenistas. De hecho, ellos rescataron todo el ideal de Pérez Jiménez y lo transformaron y lo readaptaron a las nuevas generaciones. Está Derecha Ciudadana, que ellos son un poco más liberales, Libertarios por Venezuela también, etcétera. Una serie de organizaciones que tienen planteamientos, tienen propuestas muy interesantes, propuestas serias. No estamos hablando de un panfletico, no. Proyectos de infraestructura, proyectos de seguridad nacional, proyectos de reactivación de la economía. Movimiento Nacionalista Orden tiene hasta un proyecto de blockchain, utilizar la tecnología blockchain para asuntos públicos. Por tú sabes dónde algún grupo político va a hacer eso hoy en día, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos es que precisamente producto de la desesperación y el caos que se vive actualmente y que la gente simplemente quiere salir del régimen o de la situación como tal, vienen sujetos como Juan Aguado o Leopoldo López, Juan Guaidó o Aguado, como se llame, Leopoldo López o esas cosas raras, dan una pequeña esperanza y entonces la gente se va con ellos de nuevo. ¿Por qué? Porque claro, acuérdense de algo, la Mesa de la Unidad recibe financiamiento del mismo régimen, necesitan una coartada. Derwick, por favor, investiguense el caso de Derwick, están metidos chavistas y adecos en el mismo sitio, viven de la misma gente y para hacer política se necesita muchísimo dinero. El problema en Venezuela, también hay unos grupos un poco más radicales que son, hay unos muchachitos que son, ¿cómo se llaman ellos?
Renacer algo, no recuerdo. Entonces, nada, pero de estos grupos que te estoy diciendo que tienen proyectos serios, proyectos de constitución, tienen idearios, porque el problema es ideológico, Sí. el problema es ideológico. Ujú. España, vean el caso de España, la izquierda no Sí. murió, pero a la izquierda, a una ultraizquierda le salió una ultraderecha. Entonces existe un Sí, equilibrio político. Y en España claro. muy difícil que lleguen a ese extremo sin que haya una reacción violenta de verdad. Esta gente aquí todavía tiene la guerra civil española en las venas. ¿Okay? Mm. Entonces, pero en Venezuela, Cadivi, Recadi, la Venezuela está barato, dame dos, nos volvió blandengues. Esos venezolanos de 1800 que se ganaban las cosas en los campos de batalla, ahora prefieren ganárselas 1000 veces en Sí, alguna triquiñuela o en algún chanchullo. Yo claro. considero que nuestro problema es moral, es espiritual, esto es importante, espiritual y energético, se tienen que manejar estos Ujú. elementos también, pero de educación. El problema aquí siempre ha sido de educación. La educación es fundamental en la construcción de una nación. Por eso nosotros en Hechos Criollos, y aquí voy a volverlo a repetir, brother, nos hemos concentrado en rescatar la tradición y las buenas costumbres. Alguien en estos días nos dijo, sí, pero es que no se quedó decir, vuelvo a repetir, tradiciones y buenas costumbres venezolanas. Yo no puedo sacar ni buenas tradiciones ni buenas costumbres de alabando a un comunista o alabando a un socialdemócrata, que son los causantes de todo el caos que nosotros vivimos hoy en día. Ojo, es nuestra línea editorial, que a veces nosotros Claro. tenemos que aplaudirle cosas a Leoni, al mismo Luis Herrera Camping, que para mí de todos los presidentes civiles de la democracia es el que menos problemas tuvo. Vean dónde murió, es un hombre que murió sin riquezas y sin nada, un tipo muy humilde, que le tocó recibir el caos que dejó Carlos Andrés Pérez. Importantísimo Sí, conocer esto. Entonces, es un tema muy complejo para hablarlo en una hora y media. Pero exacto. sí, por ahí preguntaron algo, y disculpa que te interrumpa, No, no, tranquila, me encanta. Venezuela tiene arreglo, todo tiene arreglo, lo único que no tiene arreglo en esta vida es la muerte. Pero lo Mm. importante para que la Venezuela se arregle es empezar desde ya a girar la cabeza a la derecha. Sí, Seguimos viendo a la izquierda porque pensamos que si giramos a la derecha nos da tortícolis, entonces vamos a tener serios y graves problemas. No vamos a tener serios y graves, ya los tenemos. Vamos a seguir en serios y graves problemas. Y sí, esa pues. relación con la izquierda es como una relación tóxica. Sí, Cuando sí, salimos de esa relación tóxica, es como la mujer que le pega cuernos al hombre, o el hombre que le pega cuernos a la mujer, que le chulea el dinero, etcétera, ¿verdad? Cuando él o ella giran hacia la derecha, entonces empiezan a ver, a claro. respirar y hasta la energía te cambia. Eso, bueno, eso era todo para contestarte así. Sí, porque realmente tenemos el espectro político copado por la izquierda, tanto de un lado como del otro, porque si tú ves la oposición, es que todos los partidos principales de esta oposición, bueno, que a menudo tildamos de colaboracionistas y no sin argumentos, no sin argumentos, en esa oposición todos los partidos están en la Internacional Socialista, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, o sea, todos son socialdemócratas, todos o socioliberales, o me da igual, todos son de centroizquierda, todos se proclaman de centroizquierda. Entonces, eso conecta con lo que estamos diciendo, que Venezuela, desde que cae Pérez Jiménez, el espectro político ha estado monopolizado siempre por la izquierda, pero el venezolano no termina de despegarse de la izquierda y, como tú dices, y dar la cabeza a la derecha porque parece que padecía de un síndrome de Estocolmo. Parece que estuvieran Eso, enamorados de los secuestradores. tal cual. Y, claro, y entonces tú tienes izquierda por un lado y izquierda por el otro. Claro, lo que tienes en el régimen, ya eso es lo peor de lo peor, porque ya eso es la letrina. La letrina. Sinceramente, la letrina, porque ahí ya lo que hay es un amponaje, como dicen, un régimen de ampones. Y tú lo buscas, por ejemplo, en la historia de Venezuela, me hace recordar
lo que se refiere a este artículo que yo te mandé estos días sobre el tema de Tomás Funes en el Amazonas, el que fue gobernador, bueno, que usurpó la gobernación, masacrando al gobernador anterior, violando a su mujer, matando gente. Bueno, en el Amazonas, cuando tomaron el poder, era un régimen de puros ampones, de puros delincuentes, lo que ahora llamaríamos malandros. Prácticamente Funes ahora lo llamarían un peán. Y entonces, y eso es lo que tenemos ahorita en el poder en Venezuela, es un régimen amponil, aparte de todo, del fanatismo, del dogmatismo ideológico, todo el excremento mental que tienen en la cabeza, aparte de todo eso, es que son tipos primitivos, delincuentes primitivos básicos que solamente se guían por el instinto de saquear. Es que nunca un país, yo creo que ha tenido una clase o un régimen gobernante formado por desechos humanos, y no hay otra manera de calificarlos de tal magnitud. Entonces, como tú dices, lo que hay que buscar una regeneración moral, espiritual, política, de toda índole. Exactamente. Mira, voy a contestar porque nos quedan van 53 minutos y voy a contestar aquí a Pedro Ovidio. ¿Tiene una definición de derecha? Sí, mira, en realidad la derecha como tal no es un concepto político, ni la izquierda tampoco. Son espectros políticos de ubicación. Importante. Exacto. Para que lo sepan, ¿bien? La misma se origina en la Revolución Francesa, en lo que eran llamados las asambleas de los 300 y después de los 500, y era donde se sentaban los clubes políticos, que eran los jacobinos, los girondinos, los sans-culottes, dentro de ese sector. Entonces, generalmente, a la izquierda se sentaban los jacobinos, ¿verdad? A la derecha se sentaban los girondinos, y en el centro creo que se sentaban los moderados, ¿no? Y entonces eso fue evolucionando, traspasándose a las dumas, a las cortes, etcétera, y así se empezaban a sentar por espectro, ¿no? Claro, aquí no hablamos de partidos políticos todavía, hablábamos de clubes políticos de conversación, que luego tuvieron influencia en la toma de decisiones, en la toma de poder. Hay un libro ¿qué es eso llamado el tercer estado? Que es de uno de los que fueron cónsules durante el periodo republicano francés. Les tengo el nombre. ¿Qué es eso llamado el tercer estado? Y ahí hay una parte donde él explica perfectamente de dónde vienen estas acepciones, ¿no? Y bueno, por supuesto se habla de espectros políticos, la ubicación de un individuo según su idea respecto a la política y a lo social en determinado punto. Entonces, claro, después la izquierda, que el comunismo tiene mucha influencia de los jacobinos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto la derecha siempre tiene cierta influencia de los girondinos, no toda, aquí es importante saberlo, pero sí tiene cierta influencia. Y bueno, creo que estos son, bueno, Sebastián Aquino, los partidos actuales son de izquierda, ya sea laico o radical, hay que buscar opciones nuevas que tengan la nación como meta. Esto es importante. Fíjate que estos muchachos del Movimiento Nacionalista Orden me gusta bastante porque ellos ya tienen el trabajo de lo que es la definición de la idea de nación venezolana, que eso no se ha puesto nunca aquí. El problema aquí, y con esto concluyo, en Venezuela nuestro principal problema es que primero se creó el Estado, o se intentó crear el Estado, y la nación, ¿para cuándo? Entonces, como no teníamos una idea de nación, creamos al cuerpo, pero no le metimos el espíritu. Tenemos que ir caminando por todos lados. Entonces, no hubo una idea de nación, no podría decirte a ciencia cierta por qué no se creó una idea de nación. Es que cuando y vamos ahora a 1811, fíjate que esto es más profundo de lo que la gente piensa, ¿verdad? Como no hubo una idea de nación, vamos a lanzar la república lo resuelve todo. Y las instituciones también. Ojo, no tengo nada contra los abogados, pero fíjate que la mayoría de nuestros diputados y nuestros son abogados, y ellos piensan que el papel lo resuelve todo. En una mano, en la mano izquierda la ley y en la mano derecha la espada, porque las letras no defienden solas y la espada no rige la ley completa. Entonces, hay un equilibrio, hay ausencia de equilibrio. Se nos está acabando el tiempo, no sé si quieras que nos volvamos a conectar. A todos los que nos están escuchando y están interesados,
Importante, hay un botoncito abajo que es como una cuestión de WhatsApp, ¿verdad? Sí, que es la pregunta. Ok, lo que quieran hacer, vamos a hacer la próxima pregunta. Búscanos en Instagram y Facebook, los links están en la descripción del vídeo.